Ahora el análisis de este tema nos acompaña Alexis Cortés, sociólogo, doctorante en Sociología de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, también editor general de la revista digital de actualidad y política Red Seca. Señor Cortés, bienvenido a Telesur. Y bueno, para empezar, en la nota que acabamos de ver, se explica que el sistema económico de la dictadura sigue vigente en Chile, pero también hay una institucionalidad política dictatorial que se mantiene. ¿De qué manera la Constitución chilena sostiene un modelo económico neoliberal y no pone en el centro los derechos de las personas? Bienvenido. Muy buenas tardes, Luis. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, para comprender de qué manera la Constitución chilena protege o digamos consagra buena parte del sistema económico, tenemos que considerar en primer lugar cómo fue o cuáles fueron las necesidades que llevaron a la dictadura a elaborar esta Constitución en 1980. Por un lado, lo que buscaba era legitimar su propio régimen, y por otro, era institucionalizar precisamente esta obra refundacional que la dictadura se arrojó a sí misma como misión. En este sentido, la Constitución privilegió mucho más el orden que las propias libertades civiles. Y si me preguntan cuál es el principal reflejo de ese papel de la Constitución como principal expresión del sistema económico, yo diría que es la definición del Estado. Si antes el Estado se definía como aquel garante de derechos sociales, ahora pasará a ocupar meramente un papel subsidiario, es decir, se ocupará de proteger que se establezcan los ciertos determinados equilibrios económicos de manera tal que el mercado pueda actuar con libertad, sin intervenciones y sin desvío monopolista. Señor Cortés, ¿usted considera que la Constitución dificulta la participación política en Chile? Efectivamente, la Constitución parte siendo antipolítica, es decir, negando la política. Se establece en un momento en el que no existía la posibilidad de que se disputaran posiciones, de que determinadas visiones de país pudieran contrastarse en el espacio público. Por otro lado, también establece una serie de restricciones a la participación política. Hay que considerar de que una de las primeras medidas que estableció la Constitución fue establecer el rol garante de las Fuerzas Armadas en la democracia. Además, se estableció la figura de senadores designados. No hay que olvidar de que Augusto Pinochet, además de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, fue senador vitalicio durante buena parte de la transición democrática. Al mismo tiempo, también se establecía la negación de la existencia de partidos marxistas. Y por otro lado, y esto es lo más importante, porque esta primera parte fueron abolidas principalmente en la reforma del año 2004 con Ricardo Lagos, lo más importante es que se estableció una serie de leyes de quórum cualificado que impiden que esta Constitución sea reformada, para que cualquier fundamento de la Carta Magna pueda ser modificado. Se requiere la concordancia de 2/3 de diputados y senadores en el Congreso, lo que matemáticamente resulta casi imposible debido a las características de nuestro sistema electoral binominal, que por lo demás también fue elaborado por la dictadura. Este sistema consagra un empate permanente entre la mayoría electoral y la primera minoría, que en la mayor parte de los casos siempre ocupada por la derecha. Precisamente sobre el tema electoral, muchos critican hoy el sistema electoral chileno por considerarlo excluyente y poco democrático. ¿Por qué son estas críticas? ¿Se dificulta en ese sistema electoral la realización de cambios a la institucionalidad, que es lo que hoy tantos chilenos piden? Sí, bueno, una de las más perversas genialidades de Jaime Guzmán, que fue uno de los cerebros de esta Constitución, fue que a pesar de que ellos sean minoría, la voluntad de los herederos políticos de la dictadura prevaleciese por cualquier sobre otro interés. Esto se reflejó, y eso también está determinado por las características de nuestra transición democrática, con una democracia protegida, con la tutela de las Fuerzas Armadas, tal como lo señalaba, vigilada en el fondo por las Fuerzas Armadas, donde se establecieron una serie de acuerdos que permitieron neutralizar las consecuencias políticas de la derrota electoral de Pinochet. Así,
la Constitución y la institucionalidad se hizo básicamente impermeable a las demandas ciudadanas. Esta transición o esta institucionalidad ha sido cuestionada en la misma medida que han aumentado las críticas al modelo económico instaurado por la dictadura. Desde mi punto de vista, el gran aporte o la gran contribución del movimiento estudiantil del 2011 es haber dicho de que el rey estaba desnudo. Es decir, mostrar precisamente esas fisuras, ese espacio o esa ausencia de esencia democrática en nuestra propia institucionalidad. A pesar de que el 80% de la población, más o menos, estaba de acuerdo con las demandas por una educación pública, gratuita y de calidad, la institucionalidad vedaba, obstaculizaba cualquier tipo de reforma que permitiese poner en cuestión la herencia educacional de la propia dictadura militar. En base a este diagnóstico ha sido creciente también el número de personas importantes o significativas de la sociedad que han cuestionado y que han establecido como bandera, como demanda, la necesidad de una nueva constitución. Porque ellos han comprendido que a 40 años del golpe militar, el primer paso para exorcizar los fantasmas del pasado es precisamente redactar una constitución en democracia, tal como lo han hecho buena parte de los países de nuestra región. Bien, señor Alexis, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros en Telesur. Alexis Cortés, sociólogo, doctorante en Sociología de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, y el panorama en Chile a propósito de las elecciones a realizarse este año.